ya lo están viendo, pero ¿quién no ha escuchado Memories alguna vez en su vida? ¿Quién no se le ha puesto la piel chinita con estos personajes? ¿Quién no ha visto esta apuesta o ha escuchado de esta apuesta que realmente cambió el teatro musical a nivel mundial? Y para eso nos acompaña su productor, Gerardo Quiroz. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Pablo. Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, Elsa, qué bueno gusto. que nos acompañas. Encantado. Igualmente. Oye, antes de entrar de lleno con esta gran producción, que aparte no es la primera vez que montas de Cats, quisiéramos hablar un poquito de ti. ¿Cómo es que alguien llega a producir de esta manera? ¿Cómo es que alguien apuesta por producciones 100% mexicanas, por así decirlo? Totalmente. Y de repente te habíamos visto en algún inicio actuando y de repente llegas a esto. Pero antes que nada, déjame decirte que le digo a él, ay, sí, Gerardo, que es actor, de Papá Soltero. ¿Qué es eso? Es que es joven. No, hombre, le pregunté a todos, a ver, ¿quién no conoce Papá Soltero aquí? Levante la mano. ¿Por qué me Todos quemas? conocen Papá Soltero en algún momento. No, está bien, ¿por está qué hablando me de tu juventud. Está hablando de tu juventud. La voy a ver, No, la voy a ver. porque también Papá Soltero y los personajes que hicieron realmente también cambiaron un poco lo que era la comedia en este país durante años. Por supuesto, porque era una comedia familiar, blanca, como se dice, de integración familiar. Porque si hablas de que era una serie que presentaba la vida de una familia disfuncional, pero era más amorosa y unida que familias completas, por decirle de alguna manera, ¿no? Ok. Pero hablando de tu pregunta, es muy interesante cómo todos tenemos una historia, ¿no? De todo se podría hacer en esta vida una película interesante porque todos tenemos experiencias que nos han marcado. Claro. Entonces, de pronto, en la calle, la gente me dice, es que yo te veía como actor en televisión y en algunas películas Sí. y te veía en muchos comerciales. ¿Cómo de pronto, y ellos dicen de pronto, y ese de pronto son 28 años, Claro. te convertiste en productor? Y finalmente, mi decisión de que cuando estaba yo como actor estudiara mi licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas y luego hiciera ciertas especialidades, me abrió ese panorama. Pero además, como actor o como modelo, yo era muy observador y analizaba los encuadres de los camarógrafos y cuando usaban cierto tipo de película, Daylight o Nightlight, los cinematógrafos. Y entonces dije, no, yo no soy de aquí, yo soy de allá. A mí me gusta la creación, es decir, el cómo se hacen las cosas, no nada más el dar la cara. Y ahí empecé a estudiar esa parte de la producción y al mismo tiempo que estaba yo actuando en la serie y en películas, ya estaba produciendo pequeños monólogos, pastorelas, Ok. obras de enredo, por ejemplo, de 4 o 5 personajes Ok. y que me enamoro del musical. Ok. Y a partir de ahí, los musicales de gran formato y yo nos hicimos uno solo. Y comencé con, el primero fue Amor sin Barreras en el 2004, Ok. pero yo empecé a producir en 1991, Pablo. 91. Y van más de 76 puestas, Elsa. Así que, Eso es impresionante, me llama mucho la atención cómo lo dices, ¿no? Me quiero detener ahí un momentito. Por Cómo las supuesto. personas de fuera, no solamente en este caso tu carrera, sino que creo que la mayoría de las personas exitosas dicen, es que de la noche a la mañana lo logró, ¿no? Y tú dices y hablas de 28 años, para ti, ¿cómo fueron esos 28 años? ¿Qué dificultades te encontraste? Todas, porque estamos en un país donde las artes escénicas históricamente no han sido negocio. Por lo tanto, si quieres ser un productor independiente de artes escénicas en el país, tienes que arriesgar lo que tienes y hasta lo que no tienes. Entonces, lo que yo fui ahorrando como actor y como modelo, empecé a apostarlo en teatro. Y lo perdí por lo menos 3 veces, me quedé sin dónde vivir y me quedé sin en qué transportarme para cumplir mis compromisos con sindicatos de técnicos, con sindicatos de actores, con la ANDA, honorarios de mis compañeros actores. Yo tenía que pagarles aunque me fuera mal en taquilla. Fui aprendiendo, sigue siendo complicado, pero ya es una empresa sólida que tiene 2 teatros en la Ciudad de México, que tenemos 8 escuelas de artes escénicas, de comedia musical, y todo ha sido muy complicado, pero apasionante en todos sentidos. He aprendido mucho. A veces quisiera que la vida durara más porque hay mucho más que hacer. Claro, hombre, hay tantas cosas. Y me gustaría ahorita retomar Cats, porque digo, ya lo estábamos viendo, todos estos datos de una obra que realmente se ha representado en tantos países, que ha tenido tantos éxitos, pero es una obra de 1981. Y es Así es. un reto llevarla hoy en día y que se vea contemporánea. Con esa calidad. Exactamente, con esa calidad, con todos los cambios que se piden y con las exigencias del público, porque el público está acostumbrado a ver ya muchas cosas. Sí. Ya no se conforma con cualquier cosa. Al lado del Fantasma de la Ópera, Cats es uno de los 2 proyectos musicales que más han vendido en todo el mundo. Memory, la canción que interpreta Grisabela, que fue la última que se escribió para ese
musical por Lloyd Webber. Es la canción más grabada en el mundo Wow. y no es una balada de moda, por ejemplo, Para nada. pero ya es un clásico. El éxito de Cats tiene que ver también con la historia, que hay una analogía entre los felinos y los humanos, y los gatos nos enseñan a perdonar, pero también a pedir perdón, a ser familia, a ser solidarios. Entonces se convirtió en un clásico, no solo por lo impactante de la caracterización, sino por los mensajes que hay, no solo en la música, sino hasta en la expresión corporal de cada uno de los intérpretes. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es un casting para esta obra musical? Porque obviamente, bueno, yo admiro demasiado a los que cantan y bailan al mismo tiempo, aparte que hacen acrobacias. O sea, la verdad es que esta puesta en escena es impresionante. ¿Cómo es un casting? ¿Tú estás en todo momento? Yo estoy en todo momento, ¿no? Al ser tú el último responsable y el de la idea y el dueño tanto de los derechos en este territorio y en este caso también del teatro, tienes que cuidar cada detalle. Cada persona que se sube al escenario tiene que tener no solamente una capacidad intelectual, sino una capacidad psicológica de saberse integrar a un equipo, de estar sometido a presión y tener también un talento probado en las 3 áreas, canto, baile y actuación. Y algunos de ellos hasta en acrobacia, como bien dijiste, y es un entrenamiento total. Pero hablando de las audiciones, en la primera edición que produje de Cats en nuestro país, en el 2013 al 2015, vimos a más de 1,600 aspirantes. Más de 900 mujeres y más de 500 caballeros, todos con muchísimo talento. Me da mucho gusto que haya ahora tanto talento en México, porque cuando yo inicié mis escuelas, ProArt, estamos hablando que ya cumplieron 15 años en el 2004, había mucho talento en México, pero eran pocas personas que tenían el entrenamiento en las 3 áreas. Exacto. Entonces ahora, en esta nueva edición, vimos a más de 800 y se hacen pruebas primero vocales, después coreográficas y al final de actuación. Y quienes van pasando una u otra prueba van siendo preseleccionados para después crear 2 o 3 elencos y de ahí quedarte con uno y quedarte con algunos covers o swings. No es nada sencillo. Qué nervios, aparte. Porque fíjate, hay quien hace una audición mala porque se puso nervioso o nerviosa y tú le has conocido trabajos superiores, ¿no? Claro. Personas que yo he contratado, por ejemplo, en Vaselina, hablaban de Vaselina hace un ratito, o en Shrek, o en Marta tiene un marcapasos, o en Aventurera, fueron a hacer ahora las pruebas de Cats y no pasaron por lo que significa Cats. Claro. Porque Cats no es hacer cualquier puesta en escena infantil, no, estás hablando de uno de los musicales más importantes en el mundo y desde ahí hay una presión. Por lo tanto, la actriz, el actor tienen que traer también una concentración y una fuerza que tú también como productor tienes que analizar antes de elegirlos. Que eso también te da la garantía de que ahora, por ejemplo, que vamos a hacer una gira de 30 ciudades, van a tener la fuerza, la conciencia y la energía de hacer grupo y de presentarse en una ciudad a 700 kilómetros de otra con la misma calidad que el día anterior en 2 funciones, 6 horas de trabajo, más su entrenamiento. Y tienen que cuidar la alimentación y las horas de sueño y no andar de pachanga, estar enfocados, afocados a su trabajo y esa es la garantía que te da el productor. Pero ¿cómo? Desde las audiciones tú puedes observar quién funciona y quién no. Es un equilibrio entre tu talento, pero también tu disciplina y tu educación artística. Totalmente. Y aparte, le das oportunidad, la verdad, a artistas nuevos. No solamente al artista de renombre, ¿no? Así Que también es es muy importante y padrísimo poderlo ver en escena. Pero también es bien padre que haya nuevos talentos. Tenemos 6 debuts, por ejemplo, ahorita en Cats Revival en México. Buenísimo. Nosotros, como sabes, tenemos las escuelas ProArt, donde capacitamos desde los 5 años hasta los años que quieras, porque gracias a Dios en esta vida de las artes escénicas no hay edad productiva, No. Siempre es una edad Afortunadamente. productiva. ¡Qué Porque bueno! siempre vamos a hacer personajes hasta de viejos, ¿no? Claro. Exacto, Y lo seas o lo parezcas. exacto. Y sí hay debuts que yo creo que también ha sido una ventana el poder abrirle a estos nuevos talentos el espacio del teatro musical. Hace años era muy complicado y hablando de Cats, fue el primer musical importado a México porque se hacían muchos musicales, por ejemplo, La Familia Fábregas, El diluvio que viene, Claro. El violinista en el tejado, pero el primero que vino importado con una compra de licencia por Televisa en aquel entonces, producida por el maestro Moret, abre un mercado muy diferente
a México, que era nada más algo doméstico, y entonces se empiezan a dar cuenta en otras partes del mundo que en México hay un gran talento. Claro, subió la vara y eso mejoró la calidad. Y ahora porque el talento estaba. El talento estaba. Y ahora está sucediendo que llega el público y dice, es que esta yo la vi, Gerardo, en Nueva York, y perdóname, me gusta más la tuya. O la vi en Londres y no le pide nada. Son comentarios Que te al llena. término de cada función que a mí me llenan de orgullo y de satisfacción. Y entonces pienso, todo lo que hablamos hace un rato del sacrificio, de las pérdidas, de no dormir, de aguantar la presión, valen la pena si estás entregándole al público lo que ellos creen justo por el pago de su boleto. Oye, y antes de hablar de las fechas, me encantaría que nos dieras datos técnicos de cuántas personas están trabajando atrás, cuánto tiempo de vestuario, cómo transportan de una ciudad a otra. Si me explico, todo eso que de repente la gente no ve y dice, wow, está la apuesta increíble, pero no saben todo el trabajo que hay detrás para llegar a eso. Estamos preparando ahorita justamente una licenciatura en artes escénicas, específicamente en producción, en donde se habla de los 3 procesos, preproducción, producción y postproducción, que es diferente a cómo se maneja la televisión o el radio o la cinematografía. Pero si hablamos desde la preproducción en teatro musical, ya hablamos de las audiciones y de la selección del elenco. Después tienes que elegir un teatro, un venue, acorde a una puesta en escena de gran formato. A partir de que ya tienes esos elementos, comienza la producción, los diseños y la construcción de escenografía, los diseños y la confección del vestuario, de las pelucas, el medir a cada uno, el que te den físicamente y con caracterización del personaje para el cual todos en Cats tienen que tener una personalidad, Claro. entonces para el cual los elegiste. Y luego, cuando vamos de ciudad en ciudad, ya que estrenamos en la Ciudad de México, de verdad es heroico lo que hacen mis compañeros. Casi siempre pido un aplauso para los técnicos, los diseñadores de audio, operadores, de efectos especiales. Te voy a decir por qué. Acabamos de ir, por ejemplo, a Toluca y a Morelia este fin de semana. Estuvimos en Toluca, dimos 2 funciones y al día siguiente nos tocaba Morelia. Empezaron a desmontar a las 12:15 de la noche. Habían terminado de desmontar escenografía y guardar en cases el vestuario, que se tiene que ir a la lavandería inmediatamente, casi 2 de la mañana. Y a las 11 de la mañana ya estaba todo montado en Morelia. No, qué Y impresionante. estos cuates cansados en el escenario, pero con una sonrisa. Aman lo que hacen. Diciendo, es que lo que estamos haciendo es extraordinario. Y cuando ellos mismos, cansados, escuchan el aplauso y ven la ovación del público, ya están pagados. Oye, ahora sí vamos con las fechas. Próximas fechas las vamos a poner aquí, pero de todos Sí, modos, por aquí trajimos un flyer exactamente, digital ahorita para lo que estamos vean. poniendo. Pero bueno, vamos este fin de semana a Querétaro, al Auditorio Metropolitano. Vamos a Zacatecas, después vamos a Durango, vamos a Hermosillo, a Tijuana. Regresamos a Puebla, vamos a regresar con Yuri a Cuernavaca, que por cierto es el debut de Yuri en comedia musical y lo ha hecho muy bien. La anécdota aquí, No, que no mira, se bien, ahí Yuri. está mi querido Ajá, Pablo. exactamente. Decía yo que íbamos a Zacatecas, Durango, Tampico, Reynosa. Fíjate que al 70% de estas plazas jamás ha habido un big format show. Guau. Nunca. Es la primera vez que algún loco como tu servidor se atreve a llevar toda esa infraestructura. Incluso hay ciudades que no tienen el teatro con las dimensiones que se requieren para montarlo. Y nosotros llegamos, por ejemplo, a un centro de convenciones, en un salón donde unas horas antes no había nada. Se monta un support, un escenario Wow. con todas y cada una de las características que requiere el show. Y cuando se da tercera llamada, haz de cuenta que estás en el auditorio más bello del Estás en mundo. Broadway prácticamente. Así es. Gerardo, de verdad muchas gracias, que sigan tus locuras, por favor, que siga Pues yo feliz. apostando por el talento mexicano y por las puestas de gran cara como lo estás haciendo ahorita, de verdad, muchas gracias. Gracias, yo les agradezco que se fijen en nuestro trabajo, que no es nada sencillo, pero que también aporta socialmente entretenimiento, educación artística, Total. que también una sociedad sana es una sociedad culta y no se le da de pronto esa importancia. Espero que en México sigan surgiendo nuevos productores, somos muy pocos. Muy poco. Para 130 millones de habitantes que te gusta, 20, 30 productores profesionales, hablo por ejemplo de musicales, es muy poco. Deberíamos hablar eso la próxima vez, ¿te parece? Yo estoy encantado. Ay, sí, Perfecto, estaría es tu casa. buenísimo. Gracias. Nosotros vamos y venimos, no se vayan, continuamos aquí con el Magazine del Heraldo.